Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema muy bueno y muy importante con el doctor Luis Fernando, que es las etapas del duelo. Entonces, vamos a esperar. Hola, buenas tardes. Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar porque hasta ahora empezamos. Vamos a mirar. Hola, buenas tardes. Hola, Aura. Hola, Jessy, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar que llegue nuestro doctor. Hola, Victoria. Hola, Victoria Aguirre y Victoria Monge. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Sí, Alexander, es un tema demasiado interesante, aunque las personas lo tomaron como por el lado de duelo, de muerte, pero pues la idea es explicar duelo desde la perspectiva de la enfermedad, también muerte, también todo. Entonces, ay, llegó el doc. Hola, doc, familia consciente. Doc, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Jessy, ¿cómo estás? Ya vamos a mirar algo. Hola Alexandra, bien, gracias. ¿Y Doctor Luis tú? ¿Cómo vas? Fernando, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias Alexandra. Un gusto de estar contigo acá. Gracias por la invitación. No, doctor, a usted por aceptarla. Victoria de Argentina, hola, ¿cómo estás, Iván? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya que el doctor Luis Fernando llegó, les voy a comentar. Él es psicólogo social de la Fundación, perdón, de la Universidad Luis Amigó. Él es docente del Politécnico Gran Colombiano y él es director de la Fundación Sentido de Vida. Hoy nos va a acompañar con un tema muy importante, que son las etapas del duelo. Les estaba explicando antes de que el doctor llegara que no era solamente etapas del duelo de una pérdida de un familiar, sino de etapas del duelo cuando nos diagnostican cualquier enfermedad. Entonces, Bien. doctor, las cámaras Bueno, están iniciamos. con ustedes. Es así de rápido. Bien, gracias nuevamente Alexandra, a ti y amigos Púrpura, agradecerles esta invitación. Gracias por el permitirme estar aquí acompañándolos con este espacio y este tema. Voy a tratar de ser lo más pausado posible, ¿sí? Porque es importante y yo siempre siento que cuando acompaño cualquier espacio, pero especialmente espacios con un tema como el que propones, mmm, me permito invitar a todos los participantes a que entremos en contacto desde el sentir, más que desde el pensar, de un tema como este, ¿sí? Pues hablar en términos de duelo, estamos hablando de una experiencia realmente existencial, ¿sí? Que creería que al momento de vivir o atravesar la experiencia, olvidamos cualquier teoría, olvidamos cualquier paso a paso, ¿sí? Olvidamos autores en ese momento de vivir la experiencia, creo que no se nos pasa por la mente, sino la pérdida, ¿sí? Lo que estemos perdiendo. Entonces, en este espacio que nos permites y que te agradecemos, que nos convoques para hablar de él, mmm, me voy a permitir hablar del duelo de la siguiente manera.
Primero, ¿qué es un duelo? Segundo, ¿quién es que la persona? ¿Quién experimenta un duelo? ¿Cuáles son las sensaciones que experimentan A ello voy a tener en cuenta a Elizabeth Kubler, que ella es una estadounidense quien nos ha hecho varios buen aporte en lo que tiene que ver con etapas del duelo. Eh, Me voy a permitir ahí hablar. Les comparto para quienes nos acompañan también, gracias a ti la presentación que hiciste. Soy constelador familiar, soy además de eso, soy terapeuta y constelador en trauma y vínculo, ¿sí? Creería que el duelo es también una experiencia traumática para nosotros los seres humanos. Y para finalizar, bueno, y teniendo en cuenta esa posición, pues saber cuál es el lugar que le debemos dar a la pérdida, porque toda pérdida debe conservar un lugar entre nosotros. Y para finalizar, cuál es la posición de quienes nos acompañan en esa experiencia de duelo, ¿sí? Que el acompañante también cumple una función especial o cumple un rol especial en ese acompañamiento. Bien, eh, entonces les invito a todos a que se permitan ubicarse incluso en este momento, que creo que es un momento especial y fundamental para todos, porque para muchos quizá esta experiencia por la que estamos atravesando todos, interesante que se encuentra Argentina allí, porque creo que esto es un tema que nos está convocando a todos actualmente, y es un asunto de ganar y perder, y es una especie de duelo por el que estamos atravesando todos en este momento, ¿sí? Y eso es un reconocimiento que habría que hacer. Y ya les voy a explicar a todos por qué. Cuando yo digo es ver esta experiencia como una experiencia de duelo, no significa que no sea una experiencia de aprendizaje, porque el duelo es aprendizaje, las pérdidas son un aprendizaje. Así es que lo que vamos a ver ahorita es cómo ver el duelo en todos sus aspectos como un aprendizaje. Entonces lo primero es, ¿qué es el duelo? En duelo, en ocasiones es asociado solamente a una pérdida, muerte. Sin embargo, la invitación que tú nos realizas en la tarde de hoy es hablar de duelo desde la enfermedad, ¿cierto? Sí, señor. Sin embargo, si tú me lo permites, podemos contemplar como todos los aspectos que contempla el duelo, ¿sí? ¿Te parece? Sí, perfecto, doctor. En el duelo nosotros tenemos pérdidas materiales. En las pérdidas materiales atravesamos por pérdidas económicas, a nivel empresarial, a nivel laboral, ¿sí? A nivel de herencias. Son muchos los situaciones en términos materiales que se pueden perder. Las viviendas, en casos de personas que ponen en riesgo su situación habitacional, por ejemplo, en momentos como este. Y en términos emocionales estamos hablando de una separación por muerte, una separación por decisión. Cuando hablamos de una separación por decisión, estamos hablando es una situación en un evento como la pareja. Cuando hay una separación, eso se puede experimentar como un evento de duelo. Cuando hablamos con la pérdida de un hijo, sea un hijo ya nacido, o cuando hablamos una pérdida de un aborto voluntario o involuntario, ahí también estamos hablando de una experiencia de duelo. Y en términos de enfermedad, cuando es una enfermedad esperada y no esperada, porque nosotros diríamos, cuando es una enfermedad no esperada, esta, por ejemplo, es un virus no esperado, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Sin embargo, viene cuando es una enfermedad esperada, es cuando se vienen desarrollando una serie de signos y síntomas que finalizan en un diagnóstico de una enfermedad determinada, ¿cierto? Mm, Yo voy a generalizar el término de enfermedad, no lo voy a alinear solo a nuestro enfoque de Amigos Púrpura
hablando en términos de epilepsia, sino en enfermedad en general, ¿cierto? Sí, sí, Es en señor. esa vía que lo vamos a contemplar. Entonces, cuando estamos hablando de duelo es porque nos estamos enfrentando a una pérdida. Sí, eso es un duelo. Cuando hay una pérdida y debemos enfrentarnos a todas esas etapas por las cuales se genera la pérdida. Bien. ¿Quién experimenta un duelo? Un duelo lo experimentamos todos, en todos los niveles. En todos los niveles sociales experimentamos una pérdida, en todos los niveles culturales, ¿sí? Todas las personas estamos expuestas a experimentar una experiencia o un momento de duelo. Y esa experiencia de duelo, como te decía, significa disponer nuestro estado emocional a enfrentarse a un cambio, ¿sí? Que nos confronta a todos emocionalmente. Cuando hablamos de que confronta a todos en experiencias de pérdida es porque estamos hablando que hubo un vínculo, ahí vamos a hablar, hubo un vínculo. Si yo lo ubico en términos de la enfermedad, estoy hablando de que si voy a hacer duelo por la enfermedad, estoy hablando de que yo estaba vinculado con qué, con la salud, ¿sí? Salud. Yo estaba en vínculo con la salud, era una persona sana, era una persona que experimentaba una actividad física y emocional tranquila y me enfrenté a la enfermedad y eso hizo que yo me enfrentara a una pérdida. ¿Cuál fue la pérdida? La pérdida de la salud, ¿sí? Si perdí un ser querido por muerte natural, por asesinato, por enfermedad, ahí me estoy enfrentando a una pérdida emocional, ¿sí? Si es una pérdida material, estamos hablando que me estoy enfrentando a una pérdida económica, una pérdida laboral, ¿sí? Eh, he dejado de ganar algo materialmente hablando o he perdido algo que tenía materialmente hablando, ¿sí? Entonces esas son las personas que experimentan la pérdida. Pérdida en vínculo con algo o en vínculo con alguien, ¿sí? En vínculo con mi salud, en vínculo con una persona Un o en material. vínculo con un bien material, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que se genera. Y normalmente, cuando estamos hablando en términos de enfermedad, pues todos quisiéramos siempre permanecer en una constante de bienestar, ¿sí? O un buen estado de salud, pero es claro que todos nos podemos ver enfrentados o todos estamos expuestos a experimentar cualquier efecto a nivel físicamente hablando. Todos estamos expuestos, emocionalmente hablando, todos estamos expuestos. Entonces yo creo que esto es un tema que nos toca a todos, absolutamente a todos. Ahorita lo podemos ver muy claramente. Todos éramos seres que estábamos invirtiendo hace muchísimos años en nuestros esfuerzos, en un crecimiento económico, ¿sí? En un crecimiento exteriorizado y habíamos dejado de lado un elemento muy importante y era el elemento de la salud, ¿sí? Creo que todos los sistemas de salud a nivel mundial, que hasta hace poco estaba leyendo que a nivel mundial solo el 5% de los centros hospitalarios a nivel mundial están preparados para afrontar una situación como la que hoy estamos enfrentando, ¿sí? O sea que estamos hablando que nuestra mirada hace muchísimos años no estaba puesta en la salud, ¿sí? Y eso habla de que nos sentíamos completamente seguros en la salud. Nuestra apuesta estaba orientada solamente al crecimiento o a la expansión en términos económicos, en términos, podríamos decirlo, meramente mm, exteriorizados y no estábamos en la salud. Y hoy justamente, y creo que por eso me atrevería a decir, resonaste con el tema enfermedad, hoy justamente todos nos vemos volcados al bienestar, a la salud, a protegernos, a cuidarnos. Y a cuidarnos hablándonos no solo en términos yo, sino en yo tú y en yo nosotros, porque es una conciencia colectiva de sanar,
una conciencia colectiva de sanación, de cómo todos debemos caminar juntos, es en una vía de sanación. Entonces ahí, ahorita que todos estamos experimentando un duelo, porque todos en este momento estamos en un temor de ¿qué? De perder la salud, ¿sí? De perder la salud y exponernos a a perder quizás la vida, como ha sucedido con todos estos seres especiales que lamentablemente han sido eh, sus vidas impactadas por esta situación, ¿sí? Pero que creo que son los seres que hacen parte de este proceso de sanación y de proceso de duelo. Entonces, muchos seres, y creo que quería que todos estamos en el colectivo convocados a esa experiencia de duelo y a esa experiencia de pérdida. Entonces, ¿y quiénes experimentamos esa experiencia de duelo? Todos aquellos que nos encontramos en vínculo con la persona que pierde la vida o con la persona que comienza un quebranto de salud. Esas son las personas que experimentamos el duelo. ¿Cuáles son esas etapas de duelo que nosotros experimentamos? Lo primero que nos habla Elizabeth es un proceso de negación. Y creo que todos atravesamos por el proceso de negación y te voy a poner un ejemplo con esta situación por la que estamos atravesando todos en este momento. El proceso de duelo por negación es decir, a mí no me va a pasar, esto no me puede estar pasando a mí, esto es una situación que no tiene que ver conmigo, esta es una situación que no me debería estar pasando a mí, que yo no debo estar viviendo y me niego a aceptar esa situación o esa circunstancia por la que yo estoy atravesando, ¿sí? Seguido a la negación, seguido a la negación viene un concepto de ira, es el segundo paso. Sentir ira es sentir rabia con nosotros mismos, ¿sí? Es sentir rabia con el otro, ¿sí? O sentir ira con los otros. Cuando digo con los otros, puede ser ira con el sistema de salud, ¿sí? Puede ser ira con la persona que no se cuidó, puede ser ira con nosotros mismos por no habernos cuidado, puede ser ira, si lo miramos de manera trascendental, puede ser ira con un ser superior, hablando en términos de espiritualidad o religión, que cada uno pondrá su mirada espiritual o tendrá su mirada puesta según su creencia. Entonces, en ese sentido, en el términos de ira es evitando o expresando nuestra descarga emocional. Mira, ¿qué se detona? Y por eso te decía que me iba a atrever a expresar o acompañarlos en esta expresión, es desde pensar el duelo como una experiencia, más que explicar un paso a paso o ser muy literal en la expresión de términos de duelos por una razón muy sencilla. Y es que en esas etapas, como nos lo menciona Elizabeth, lo que se ve confrontado son dos aspectos, que en términos físicos estamos hablando de un sistema nervioso que cuando comienza a enfrentarse o a experimentar esa experiencia de duelo, esa experiencia de pérdida de la salud, esa experiencia de pérdida del ser querido o de los bienes económicos, ese sistema nervioso se comienza a ver alterado y fisiológicamente, pues a nivel cerebral, se empiezan a generar una serie de sustancias mmm, que van afectando mi sistema nervioso y pues ellas son todavía más causantes de enfermedad, ¿sí? Son mucho más causantes de enfermedad. Por ejemplo, yo le he compartido a muchos. Oh, por Dios. Doctor, vamos a esperar un momento. Se nos fue el doctor. Vamos a esperar un momento que hemos tenido las redes congestionadas últimamente. Bueno, vamos a darle unos minuticos al
al doctor Sicarito. Hola, ¿cómo estás? Se fue, pero pues vamos a esperar un, un momento para ver si el doctor Luis Fernando se puede volver a conectar. Porque sí parece que se le cayó la red. Entonces démosle un tiempito a ver si vuelve a aparecer. Andrea, hola, ¿cómo estás? Sí, Caro, está muy bueno. La verdad, pues hubo mucha gente que lo estaba tomando como por etapas del duelo, como perder un ser querido, pero pues la idea es manejarlo como global con toda la coyuntura que nos estamos en este momento. Pepe, hoy estamos hablando sobre las etapas del duelo. Ah, ya llegó el doc. Listo. Vamos a esperar si se puede conectar de nuevo. Vamos a esperar. Sí, exacto, Caro. Es duelo en general, no solamente duelo en pérdida de un familiar, sino el duelo que vivimos cuando somos diagnosticados en una enfermedad o el duelo que estamos viviendo en este momento por la situación que está pasando. Doc. Hola, hola. Me salí para buscarte y vos ya estabas acá en camino. Bien. Entonces te decía que estábamos en este proceso de negación, ¿sí? Sí, señor. El proceso, una etapa de negación al evento, ira por el evento, y luego pasamos a una negociación del evento o de la situación, ¿sí? Mira, todas estas etapas, vuelvo y te digo, pueden ser vinculadas o pueden ser asociadas a esas experiencias de duelo que te nombro, ¿sí? Como te decía al inicio, se podría pensarse, y creo que es el común, pensar de que la pérdida material o la pérdida de una pareja, aunque se conserve viva, no es un duelo, ¿sí? Pero si yo te invito te hago la pregunta, experimentar, o yo me hago la pregunta y me respondo en la experiencia, las veces que nosotros nos separamos de una pareja o de un ser querido, ¿qué es lo primero que se nos puede venir a la mente? Negarnos a pensar que eso pudiera Negarlo. estar pasando. Sí. Así hubiese sido concertado, así hubiese sido concertado, hay una negación, ¿sí? Porque es que cuando hay una pérdida emocional se interrumpen muchas cosas, y esas mismas cosas se interrumpen cuando hay la pérdida de un ser querido. ¿Qué se interrumpe? Se interrumpe el vínculo, que un Sí. vínculo, cuando estamos hablando de vínculo, es la relación que se genera. Por ejemplo, tú y yo tenemos un vínculo, que a través de Amigos Púrpura tú y yo generamos un vínculo, ¿cierto? Que aunque no sigamos viendo permanentemente, el vínculo permanece. Y un apego es esos que permanentemente conservan una relación. Cuando hay una separación o cuando hay una muerte, ¿qué se interrumpió allí? El El vínculo, y vínculo. se interrumpe el apego, ¿cierto? El apego para quienes es más constante. Y eso sucede en ambos. Sucede tanto en la pérdida emocional como sucede en la pérdida por muerte. Entonces se te ve interrumpidos sueños, se te ven interrumpidos planes, ¿sí? Se te ve interrumpida proyectos que tenías con esa persona, se te ven interrumpidos proyectos que tenías con ese ser querido, se te ven interrumpidos planes cuando tienes pérdidas materiales, cuando tienes pérdidas laborales, ¿sí? Creería que todos de cierta manera en diferentes niveles nos generan, te lo voy a decir así de manera simple, como que nos movieran el piso, ¿sí? Para Sí. hacerlo simple. Nos mueven porque todo nos va a de angustia, o un nivel de ansiedad, o un nivel de estrés, ¿sí? Todos nos van a generar diferentes tipos de emoción, ¿sí? Que todas esas emociones pues van a generar alteraciones en nuestro sistema nervioso,
en nuestro sistema, al generar nuestro sistema nervioso alteración, vamos a hablar de que va a generar una alteración en nuestro sistema físico y en nuestro sistema emocional, ¿sí? La negociación, un evento, cuando hablamos de negociación, es que nosotros tratamos, si es otro el ser que se está experimentando en la enfermedad, lo primero que uno se pregunta es, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no? Sí. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Y por qué no en otro momento? ¿Y yo por qué no hice más para que eso no le hubiese sucedido? El de sentirnos culpables. ¿Qué faltó que yo hiciera para que eso no le sucediera? ¿Sí? Mm, ¿Qué faltó que yo hiciera por mí? ¿Yo en qué no me cuidé? ¿Cómo no me cuidé? ¿Sí? Y ahí se vienen a experimentar una serie de sensaciones, que está el de sentirnos culpables, ¿sí? O de hacernos responsables de circunstancias o situaciones que realmente no están en manos nuestras, ¿sí? Porque una enfermedad, cuando se presenta en términos físicos, es nuestra responsabilidad cuidarnos ante la enfermedad, seguir las recomendaciones médicas, seguir las recomendaciones de los especialistas en términos físicos y en términos psíquicos, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, cuando nos queremos hacer culpables de la enfermedad o intentamos culpabilizarnos por el evento, por la pérdida, ¿sí? Estamos intentando controlar algo que va más allá de nosotros, ¿sí? En nosotros está controlar el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es hacernos conscientes del momento del presente, hacernos conscientes de eso que está sucediendo. Sin embargo, cuando yo estoy en esas etapas, de lo único que soy consciente es de eso, de que estoy molesto, de que estoy experimentando la situación, de que quisiera evitar a través de la negociación esa situación, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la negociación sucede incluso que es donde más nos conectamos con ese aspecto de lo espiritual. En ese aspecto de lo espiritual entramos en contacto con la negociación de, eh, yo lo voy a poner en términos de Dios, como les digo, en términos de ejemplo, cada uno en términos de creencia, mira con quién negocia. Pero ve, si yo me comporto así o no vuelvo a hacer esto, quítame esta enfermedad. Si esto no vuelve a pasar, quitarle la enfermedad a esta persona. Ve, en vez de ella, permitírmelo a mí. Digamos que en este momento, pues con la situación que está sucediendo, creería que esta etapa es la que más estamos viviendo hoy en día. Pues muchas personas, muchos familiares tenemos, me incluyo, alguna persona en situación de enfermedad terminal en cada una de nuestras casas y decimos, por favor, como que si va a pasar algo, pase después de que de esta situación, como para poder ir a un entierro normal, entre comillas, como para poder acompañar a esa persona y darle su último adiós. Entonces, en este momento nos encontramos muchas personas como en esa etapa de negociación. Mira, voy a cerrar acá para responderte a esa pregunta y a unas preguntas que veo que está haciendo eh, Renacer ahí. Carolina. Carolina, sí, esa es Carolina. Eh, para responder a esas preguntas, vamos a finalizar aquí porque esas preguntas que hace Carolina y la pregunta a Carolina le responderíamos en cuanto a pautas y aceptación de la enfermedad. Contigo estaría orientada la situación a responderte en términos de, por así decirlo, de como el duelo sin cuerpo, que es lo que estaríamos hablando ahorita. Sí, creo que es Exacto. como tu pregunta está orientada a esa y la de Carolina está orientada a cómo acompañar la enfermedad o cómo aceptar la enfermedad. Bien. Después de la negociación viene la depresión, ¿sí? Eso en términos de cuando se está experimentando el duelo, ¿sí? La depresión es esa toma de conciencia de la experiencia que se está viviendo, del reconocimiento de las sensaciones que he experimentado, del dolor que he experimentado por la situación y después de
de esa depresión pareciera que estaríamos más todavía en lo profundo, pero ahí viene una etapa que es la etapa de aceptación. En la etapa de aceptación es donde se logra la comprensión, ¿sí? Porque para responder a la pregunta tuya, ahí es donde venimos con esta experiencia, y la respondería desde lo sistémico, y es el lugar que ocupa entre nosotros ese ser que ya no se encuentra, ¿sí? Porque el proceso de duelo allí es un proceso que se debe experimentar de cierta manera, de una forma muy simbólica, ¿sí? Y de una manera simbólica es, nosotros en la terapia sistémica hablamos de que cuando un ser querido pierde la vida, en el proceso de negación, en el proceso de ira y todo eso, en muchas ocasiones, en el de la negación está un mecanismo que nosotros utilizamos y que en muchas ocasiones nos quedamos allí, nos quedamos en ese evitar entrar en contacto con el evento y reconocer el evento y desconocer la circunstancia por la que atravesamos. Desde la sistémica nosotros hablamos que el reconocimiento de las circunstancias, el reconocimiento de lo que sucedió, la aceptación de lo que sucede y conservar el lugar de ese ser querido que ya no se encuentra, es la mejor forma de experimentar el duelo. Eh, Tomar lo bueno y tomar lo que esa persona hizo con su existencia, con su vida, tomarlo para nosotros, ¿sí? Con lo que podríamos hacer con sus aportes, con lo que podríamos hacer con lo que hizo en vida, es la manera de honrar y de darle el lugar que le corresponde a ese ser querido, ¿sí? Hacemos una pausa Listo, porque, perdón. no hacemos la pausa porque me conecto y te acompaño en esa sensación. ¿Bien? Perdón, muchachos. ¿Me Bien. regalas agua, por favor? Bueno, creo que es incluso todavía más, Sigamos, Don, no se preocupe ya. nada. Mira, nosotros desde la sistémica trabajamos con algo que se llama el campo de resonancia. Y lo que tú experimentas es muy bonito y te lo agradecemos porque das una clara muestra de cómo resuenas con el tema, qué tan significativo es para ti y qué tanta relevancia le das, ¿sí? Entonces es muy importante y honro y respeto eh, tu manifestación y tu sentir en este momento. Entonces les decía que darle el lugar a ese ser querido es honrarlo. Nosotros, por amor, por negación o por evitación, pero especialmente en nombre del amor, intentamos no querer volver a hablar de esa persona, intentamos querer evitar hablar del evento, intentamos evitar no querer volver a tocar la situación, pero allí estamos hablando de negar el evento, rechazar el evento, y eso nos trae una mayor implicación. ¿Cuál es la mayor implicación? Que nosotros nos quedemos anclados y vinculados, incluso más allá del tiempo que hablaríamos en términos de tiempo normales en que se podría presentar un evento de duelo. Eh, a pesar de los escritos, a pesar de las pautas, diría que cada persona tiene sus tiempos al experimentar un proceso de duelo, ¿sí? Sin embargo, lo que normalmente decimos es que un tiempo de duelo se experimenta en un periodo hasta de un año, ¿sí? Que en ese Ok, año la persona se vincula con todas las experiencias o todas las etapas que pudo haber pasado con ese ser querido, ¿sí? Eh, Épocas especiales como
un aniversario, un cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, una Navidad, ¿sí? Cuando se atraviesan por todas esas experiencias, se esperaría que es el tiempo en que la persona va reconociendo y va asimilando la experiencia, ¿sí? Va asimilando la experiencia. Mm. Cuando se dice que se pasa más del año, podríamos estar hablando ya de un duelo traumatizado, ¿sí? Que es importante en ese momento reconocer que se debería trabajar a profundidad, ¿cierto? Pero entonces desde la sistémica, como te digo, la mejor manera de reconocer el lugar de ese ser que ya no se encuentra y de hacer una experiencia de duelo es no negarse a las sensaciones que me generan la experiencia de duelo, ¿sí? Eh, no evitar no llores, donde está mejor, deja de ponerte así, etcétera. Eso no son más que formas de uno evitar reconocer las sensaciones reales, ¿sí? Evitar entrar en contacto con las manifestaciones reales que me está generando la situación de pérdida. Reconocerlas, entrar en contacto con ellas, darle el lugar a esa persona, honrarla haciendo lo mejor con la vida, porque estamos seguros de que la persona que no está, lo menos que quisiera es que nosotros nos quedáramos anclados a ellos con el dolor, ¿sí? Nosotros desde la sistémica decimos que de manera inconsciente, cuando una persona no resuelve un duelo, se ancla, se vincula tan profundamente a la experiencia que después puede detonar en la persona que se queda también una enfermedad, ¿sí? Y el deseo de querer estar con la persona que se fue, ¿sí? Y ahí se pueden experimentar ya esos estados de depresión, ya se pueden experimentar esos estados de ideación suicida, ¿sí? Porque es el deseo de querer estar con ese ser querido. Entonces, la mejor forma de poder estar con ese ser querido es eh, respetando y honrando su destino, ¿sí? Respetando y honrando su momento y haciendo lo mejor con la vida, que creeríamos eso es lo que espera esa persona que ya no se encuentra entre nosotros. Que la mejor forma de honrarlo a él sea hacer lo mejor con la vida que nosotros tomamos. Pero para eso es ese reconocer esas etapas por las que atravesamos. Las nombro porque muchos pueden pasar por ellas. Negación, ira, negociación y finalmente aceptación. Pero para pasar por ellas, pues es importante reconocer esas sensaciones de tristeza, de angustia, de dolor, ¿sí? Y también darle el lugar que le corresponde a la persona, no negarle el evento, no negar el lugar que le corresponde, siempre seguirá siendo el padre, siempre seguirá siendo la madre, siempre seguirá siendo el hermano, el hijo, ¿sí? O siempre seguirá siendo el abuelo, la abuela, según el parentesco que yo tenga con ese ser querido. Bien, para responderle Listo. a Carolina, que vamos a responderle a Carolina, ¿te parece? Porque ella hizo la pregunta de el duelo para quienes tienen la enfermedad y o no aceptan vivir con ella, ¿sí? Eh, como les decía ahorita, nosotros entre mayor negación tengamos ante el evento, va a haber una doble implicación, ¿cierto? Si nosotros negamos el momento por el que estamos viviendo ahora, yo no quiero estar encerrado, yo no quisiera protegerme, yo no quisiera ese autocuidado, yo no estoy de acuerdo con eso a mí no me parece o eso a mí no me va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Ahí qué estamos haciendo nosotros? Estamos aumentando nuestros niveles de ansiedad, estamos aumentando nuestros niveles de estrés, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestro sistema nervioso, pues, reaccione de una manera diferente y va a haber una doble implicación ahí. ¿Qué va a ser la doble implicación? Va a ser un aumento de la enfermedad, entonces ya no solamente voy a estar, digámoslo, me voy a alinear un poco con amigos púrpura, digámoslo, ya no va a ser epilepsia, sino que
Luis Fernando viene con un sistema inmune bajo y entonces ya no sale de una gripa, y entonces ya no sale de una infección respiratoria, entonces ya no sale de unos problemas gastrointestinales. Entonces Luis, aparte de epilepsia, tiene gastritis, aparte de gastritis le tiene problemas de colon, tiene problemas de hígado. Luis, aparte de su epilepsia, tiene unas migrañas muy fuertes que algunas, según el tipo de epilepsia, las genera. No sale de una bronquitis, de una otitis, ¿sí? Entre más resistentes estemos a la realidad, ¿sí? Mayor va a ser la exposición a otras enfermedades. Y mayor va a ser la imposibilidad de conectarnos con la posibilidad de experimentar otras habilidades, otras competencias que yo pueda desarrollar a pesar de la enfermedad. Que yo creería que, si Carolina me lo permite, Mm, yo en algún momento que hice una intervención en uno de los días púrpura, creo que fue la del año 2019, ¿sí? Eh, les hablaba que cuál era la oportunidad que tenían de experimentar quienes viven la epilepsia, ¿sí? Y quienes acompañan a personas con epilepsia, ¿cierto? Aunque la persona su epilepsia le impida completamente una movilización física, estamos seguros de que los seres que viven con esa persona generan el vínculo y generan un apego, ¿sí? Sí, Y ahí estamos hablando de que experimentan el aspecto emocional, ¿sí? Ahí estamos hablando de que se genera la experiencia de vida con un ser que ya viene a ocupar un lugar en la familia, ¿sí? Con un ser que ya viene a generar aspectos de afecto, aspectos de cercanía, aspectos parentales, y que eso va a generar una consecuencia que es lo que nosotros normalmente nombramos amor, ¿sí? Ya hay amor por esa persona, ¿sí? De nosotros hacia ella o ella hacia nosotros. Eso ya es una experiencia, ¿sí? Y que por qué la enfermedad sería cuestionarnos sobre circunstancias que están más allá de nosotros, ¿sí? Porque ¿por qué me tocó a mí o para qué a mí? ¿Sí? Ese es el significado solo lo encuentra la persona que lo está experimentando en la medida que se permita ver, en la medida que se permita ver el significado de esa experiencia. Y cuando me permito verlo, cuando yo me entrego a la experiencia, cuando yo me dispongo a la experiencia, es cuando eso sucede. El decirle a la vida sí como es, y es decirle sí a todos como son, es una manera de disponerme a ver ese sí por qué o ese para qué, como nos lo pregunta allí. ¿Sí? Para la persona que vive la epilepsia, es claramente que en la medida que acepta la condición o acepta la enfermedad, va a ser más receptivo a las recomendaciones del especialista, a las recomendaciones del médico. Y va a ser más, y va a estar más regulado su sistema nervioso. Y de esa manera va a tener la posibilidad de que su cuerpo asimile de mejor manera el tratamiento. Y va a ser una persona más dispuesta, ¿sí? A desarrollar o a contactarse con otras habilidades que sí le permitan, aún en la condición de enfermedad, ¿sí? Y yo creería que yo lo estoy nombrando, ¿sí? Yo lo estoy nombrando, pero tenemos muchos ejemplos que así lo demuestran. Incluso entre amigos púrpura, en Renacer, sí. tenemos claramente una experiencia. Para mí el proyecto de ustedes es muy bonito, ¿sí? Y si tú me permites, sería la segunda vez que lo comparto. Y si tú me permites, yo hago parte de, de esas personas que alguna vez fueron diagnosticadas con epilepsia. Y eso fue entre la edad de 8 y los 12 años, ¿sí? Y creo que para mi familia no fue un impedimento el que yo tuviera epilepsia para permitirme continuar desarrollando mis procesos académicos y mi vida social sin ninguna sin ningún inconveniente, ¿sí? Sin ningún sesgo, porque que ese es el tema, el sesgo que creamos de la enfermedad también nos impide la aceptación. Entonces, primero empieza que ese núcleo familiar haga un proceso de aceptación, ¿sí?
aceptación de la enfermedad, aceptación de los tratamientos que se deben hacer, una aceptación y una preparación emocional, porque ahí ya viene el afuera, ¿sí? ¿Qué va a decir el afuera? ¿Cómo nos va a tratar el afuera? ¿Cómo nos va a ver el afuera? ¿Sí? Y creo que una de las oportunidades que yo tuve en ese momento fue eso. Se hablaba con naturalidad, se vivía con naturalidad, se experimentaba con naturalidad, ¿sí? Y todo el que lo viera de manera diferente también se le comprendía, no se anclaba con él, ni nos vinculábamos con él, ni en el estigma, ¿sí? Ni en la habitación, sino en la comprensión, ¿sí? En la comprensión de que bien, eh, debemos desarrollar una mirada más allá que nos permita más que afectarnos los estigmas del otro, es comprender los estigmas del otro. Y en una mirada comprensiva y compasiva que se desarrolla a nivel familiar, nos prepara de mejor manera para poder resistir a eso que socialmente creería ya ha ido avanzando en ese proceso de comprensión, de vínculo y de aceptación. Que yo por eso el término de inclusión mm, no es porque no se trata de incluir, se trata de enseñar de que todos tenemos habilidades, capacidades y circunstancias diferentes de la vida. Diferente. Por eso te decía, sí a todo como es y sí a todos como son. Entonces yo creería que ahí viene a jugar un papel importante el acompañante, ¿sí? Porque quien acompaña es el primero que debe trabajar en su sí mismo. Por ejemplo, en términos, si yo lo pongo de un niño, los primeros que deben trabajar en ese proceso son los padres. Esa aceptación, esa comprensión, ese sí a la vida como fue, ese sí a la vida como es, e ir aprendiendo a experimentar la vida de esa manera o con eso que la vida nos está llevando a experimentar, porque de esa manera ellos van a mirar de manera comprensiva y compasiva a la persona que está experimentando la enfermedad, ¿sí? Y de esa manera pues le dan los recursos al niño de salir a la afuera y que cuando eso suceda el niño, más que vincularse con el rechazo, logre comprender lo que la afuera le está nombrando. Entonces, la familia es el primer vínculo que nos prepara para experimentar si lo podríamos nombrar así, ese duelo de la afuera de yo soy diferente a y me van a ver diferente a, que no soy diferente, simplemente experimento unas circunstancias que me hacen ver diferente, pero que son mis circunstancias, ¿sí? Lo que pasa es que lo que la vida nos ha demostrado en sistémica lo miramos así. No hay cosas buenas ni malas, hay cosas. Pero nos han enseñado una mirada enjuiciadora. Y la mirada enjuiciadora es el clan de los buenos y el clan de los Y el plan de malos. los malos. El clan de los enfermos y el clan de los sanos, ¿no? Hay un clan y en ese clan hay enfermos y hay sanos, ¿sí? Eso nos sucede y todos estamos expuestos a él. Porque nadie está por fuera de la enfermedad. ¿Sí? Sin, sin mencionar nombres, en el Reino Unido el primer ministro dijo a mí nada más pasar y le pasó. ¿Sí? Sí. Un país que dijo nuestro país continúa con la economía y es el mayor número de contagiados y fallecidos en este momento. ¿Sí? O sea que todos estamos expuestos, todos somos vulnerables. Un hijo de la realeza fue contagiado y diríamos que es la realeza. Entonces mira que todos estamos expuestos. La enfermedad, todos caminamos en esa línea, todos caminamos en esa línea. Por eso te decía que la mirada no puede ser solo una mirada intelectualizada de la enfermedad, debe ser una mirada existencial, porque al yo poner la mirada existencial, voy a poner la mirada amorosa, la mirada compasiva, la mirada comprensiva de la enfermedad, ¿cierto? Y ahí es donde viene la Y, aceptación. y ahí es donde viene la aceptación, la compasión, la comprensión, es la aceptación, y ya después viene todo lo demás. Como nuestros especialistas, con todo su talento, acompañan el cuidado, las recomendaciones y los tratamientos de la enfermedad. ¿Sí?
Cómo nosotros seguimos las recomendaciones de nuestros especialistas, de neurólogos, de oncólogos, de todos los especialistas que acompañen, de cardiólogos que acompañen una enfermedad, cómo todos seguimos las recomendaciones. Ya viene todo ese aspecto intelectual que acompaña, pero por eso debe ser más profundo, ¿sí? Por eso debe ser más profundo. Y por eso debemos desaparecer, deberíamos dejar el sesgo de lo bueno y lo malo, o el enjuiciamiento de lo bueno y lo malo. Y lo mismo es con el duelo. La ganancia y la pérdida es lo bueno y lo malo, pero resulta que el ganar y el perder está en la línea de la vida. La pérdida está en la línea de la vida. Un duelo por separación, un duelo por enfermedad, un duelo por fallecimiento, están en la línea de la vida. Son experiencias de las cuales no podemos desprendernos, porque por naturaleza hacemos parte de la salud y de la enfermedad. Por naturaleza hacemos parte de la muerte, hacemos parte de la vida, ¿sí? Para, dicen que, ¿cuántos muertos hay para que nosotros nazcamos? Miles, porque de millones batallando solamente uno logra nacer. Ahí ya hubo muerte, porque a los otros quedaron muertos, y ahí estoy hablando en términos de espermatozoide. Sí. Incluso para nosotros poder nacer hay muertos. Entonces, imagínate cómo es ese proceso de bonito. Para que yo nazca hay muerte. O sea que ya estamos hablando que ahí ya hay un batallar o hay una lucha donde la muerte se experimenta. Entonces, mira que es un asunto de hacer consciente de cómo la salud, la enfermedad, o cómo el duelo es una experiencia de vida y hace parte de nosotros. Y negarnos a ella es resistirnos a algo a lo que todos estamos expuestos. ¿Sí? Y yo creería que el hablar a mí me dejaría corto si nos conectamos con la experiencia actual. Sí, me dejaría muy corto si nos conectamos con la experiencia actual. Porque es natural hablar de salud y enfermedad, hablar de vida y muerte. Eso es muy natural. Ser conscientes de nosotros mismos y de lo que sucede a nuestro alrededor es lo que nos da los recursos para esa aceptación. ¿Sí? Perdón, Ser doctor. conscientes, ¿sí? ¿Me puede seguir y Sí. me voy un momentico, 5 segunditos? Oh, bien. Ser conscientes para quienes están ahí, ser atravesar por experiencias de ganancia y de pérdida es lo que realmente nos prepara para estas circunstancias y que nos cambia la mirada y que nos permite mirar más allá de, ¿sí? ¿Sí? Eh, por eso yo siempre he insistido cuando acompaño los procesos a los que me han invitado amigos Púrpura y Renacer con Amor, es que el acompañante de la enfermedad, tanto como el enfermo, deben estar en un constante acompañamiento de proceso emocional, de proceso psicológico, de proceso terapéutico, ante el evento donde se vean cortos de recursos para poder comprender, asimilar o aceptar la circunstancia porque la están atravesando, por la que estén atravesando. Porque ese es ir adentro, es hacia adentro donde hay que mirar para lograr comprender y aceptar esa circunstancia. Bien, no sé si con esta intervención logre responder o logremos el objetivo de tu propuesta de mirar el duelo como enfermedad. Bueno, vamos a Si hay leer los preguntas, comentarios que han bien, escrito y vamos mirando. Caro nos dice, la aceptación para mí, que soy paciente, fue lo más importante. Lo hablo desde mi experiencia para poder convivir con cualquier situación. Aquí un chico nos escribe, Pepe. Quizás no me explico muy bien y no sé si sea un tipo de duelo cuando caes por motivos de trabajo, ya que los demás lo ven como un riesgo. bien. Por ahí ese es el que es como largo. Yo vi uno por hoy, un párrafo como largo de alguien. No recuerdo. Hay De pronto no dos. lo vamos a dar por fuera. Sí, sí. Si quieres los lees para que tengamos ahí el del chico que habla del tema de trabajo. Bien. Listo. Aquí hay otro. Acá en mi casa estamos pasando por un duelo. Falleció mi papá, mi hija que tiene epilepsia era muy apegada a él. ¿Cómo llevar eso?
Se lo explicamos, pero bueno, todavía lo sigue buscando. Bien, Eh, bueno, Caro dice, reconocer que duele y llorar. Gracias, Alexander. ¿Qué más dicen por acá? Victoria dice el aceptar. Caro dice el problema son los mitos y los estigmas que rodean la condición. La bien, familia es el primer núcleo que lo debe entender. Caro dice la muerte es normal, lo anormal sería no morir. Y ya. ya, bien. Entonces vamos con estos dos. Vamos a responderle primero al joven que habla. Entiendo yo que habla como de un duelo por pérdida laboral o de que se está viendo expuesto a posiblemente perder su trabajo, ¿cierto? Es así como lo entiendo. Sí, señor. Bien. Creo que muchos, eso es una respuesta con la que él resuena y acompaña a muchas personas en este momento. Y es que se ven expuestas a esas circunstancias de la pérdida laboral por la situación por la que están atravesando muchas organizaciones en este momento. Es natural. Ah, bien, bien, lo voy a responder como lo entendí, si no cambiamos, porque Caro responde ahí que por el rechazo Sí, en rechazo términos laboral. laborales. Mm, bien, si es en términos de perder el proceso laboral, es ubicarnos y mirar la posibilidad de cuántos, pensarnos que en este momento nos están rondando miles de personas con la misma circunstancia, ¿sí? Sentirse rodeado. Mm, Vamos a esperar de nuevo. Hemos tenido inconvenientes las últimas semanas con esto, con esta conexión. Sentirse rodeado de 6.000 personas en las mismas circunstancias, ¿sí? Y al verme rodeado de 6.000 personas, me siento acompañado y digo, esto no me está sucediendo solamente a mí, esto le está sucediendo a muchas otras personas. Si la organización decide permanecer conmigo, gracias. Si la organización decide continuar sin mí, ¿cuáles son los talentos que yo tengo para continuar hacia adelante? Porque resulta que esta organización está conmigo es gracias también a los talentos que yo tengo, no solo a que ellos necesiten una persona, sino a que yo tengo unos talentos al servicio de la organización. Respeto la decisión de la organización, pero ¿dónde más voy a poner? Y eso pone Mis muchas otras talentos. circunstancias, porque la organización pone muchas circunstancias. Pero en la medida que yo reconozco que yo tengo un sinnúmero de talentos, los cuales voy a poner al servicio de la organización, de manera inconsciente ya se me abren sin número de oportunidades, más allá de quedarme conectado con la pérdida. Porque cuando yo me quedo conectado con la pérdida o con el sentimiento de pérdida, me paralizo. Cuando yo me conecto con la oportunidad, puedo actuar, puedo seguir creciendo. Creería que de manera similar lo podemos mirar con las circunstancias del rechazo, como lo propone Carolina, ¿cierto? Las personas pensar a qué o a quién están rechazando. ¿Ellos me están rechazando a mí o están rechazando a la vida como es? ¿Sí? Porque serían ellos los que no tienen una comprensión de la vida. Entonces ahí es donde nosotros entraríamos a comprender a esa otra parte que no tiene una comprensión de la vida. Porque esas personas que no comprenden y que rechazan la situación o la persona con la enfermedad son las personas que están desconectadas de la vida. No la persona que es rechazada está desconectada de la vida. ¿Sí? Porque ese que no reconoce la realidad es quien está desconectado de la vida. Entonces, ese cuando me siento rechazado es, por eso hay que trabajar es en nuestro sí mismo. Entonces yo haría una invitación ahí. Señor. Estamos pasando por una situación a la cual vamos a mirar de manera amorosa, de manera compasiva, ¿sí? Y la vamos a abrazar, ¿sí? La vamos a abrazar de manera profunda, ¿sí?
todos quienes lo experimentan de manera directa, quienes estén vinculados, todos las vamos a abrazar, nos vamos a ir a lo más profundo. Por eso ese proceso de duelo nos exige una mirada más allá, ¿sí? Por eso les invité al inicio a que lo miráramos como una experiencia existencial, ¿sí? Porque es mirar más allá, ¿sí? Entonces ahí lo vas a ir mirando, ¿sí? Miren, desde la terapia sistémica eso es lo que decimos, ir más allá de la razón, ¿sí? Porque hay algo mucho más grande que nosotros, ¿sí? Hay algo mucho más grande que es lo que nos gobierna, ¿sí? Y ese algo más grande que nos gobierna, e incluso es el que nos exige quedarnos un tiempo en casa, ¿sí? Porque esto es algo, una exigencia profunda. Y todos estamos atravesando por eso que acaba de nombrar Alexandra. Y yo por eso en estos días me he permitido hablar de lo que es el duelo sin cuerpo, ¿sí? De lo que son los duelos con pocas personas, porque hay quienes están experimentando el duelo de que no pueden estar con el cuerpo o que están una, dos, tres personas con el cuerpo, ¿sí? Entonces es centrarnos en experimentar lo significativo que fue esa persona para nosotros, lo especial que fue esa persona para nosotros, conservarle su lugar en medio del sistema, en medio de la familia, el lugar que le correspondía, seguirlo honrando. Eh, y la mejor forma de honrarlo es saber qué hacer con la vida y con lo que esa persona hizo por nosotros. Que todos, recién nacidos, niños, adolescentes o adultos, padres, hermanos, hijos, amigos, algo hicieron por nosotros el tiempo que permanecieron vinculados con nosotros. Y la mejor forma de darle valor y el lugar a ello es saber qué vamos a hacer con eso y con nosotros que quedamos acá, porque nosotros en algún momento experimentamos. Entonces creería que yo para finalizarme, eh, Alexandra, amigos Púrpura y todos los que se permitieron estar hoy acá, es hablar de que el duelo es una experiencia existencial, de que está la mirada de quien experimenta el duelo, el vínculo que se genera y el apego que se genera, el lugar que le debemos dar a la persona que ya no se encuentra entre nosotros, al evento que ya no se encuentra entre nosotros, las etapas que se experimentan en este proceso de duelo y los recursos con los que cuenta quien acompaña. Quien acompaña la invitación es a, lo más importante es la escucha, escuchar, evitar juzgar, evitar emitir juicios ante el dolor y ante la manifestación de dolor del otro. Ser un acompañante de una escucha profunda, de una escucha compasiva, de estar atento a lo que pueda necesitar esa persona que experimenta el duelo, es de estar ahí, es una persona que está ahí acompañando, de respetar los rituales que esa persona quiera realizar por el otro, ¿sí? Y hacer el mejor ritual de desprendimiento de ese ser querido es reconocer la circunstancia, reconocer el paso que él dio en este ciclo de vida para él, reconocer su lugar entre la familia y hacer lo mejor con lo que nos dejó. De acuerdo, doctor. A nivel fisiológico, sé que muchas personas les pueden hablar de lo que se le experimenta en lo físico y en lo psíquico, a nivel del sistema nervioso, del sistema respiratorio, a nivel de estrés, ansiedad, angustia, depresión, ¿sí? Pero yo creería que todos somos claros que muchos podemos atravesar por esas circunstancias. ¿En qué momento? En diferentes momentos. Luis lo puede hacer en el mes uno y en el mes 3 ya estar normal. Alexandra lo puede hacer en 15, 30 días o en 6 meses, ¿sí? Eh, Natalia Berrío lo puede hacer en un año, perfectamente se puede tomar el año, ¿sí? Eso, hay eventos que se pueden presentar, sin embargo, cómo lo experimente cada uno, eso ya es independiente. Independiente de cada uno. Acompañarnos, sí, necesario de los especialistas médicos, psicólogos,
psiquiatras y también del componente espiritual. Es muy importante hacer uso de este recurso espiritual para acompañar el proceso. Bien, eh, yo creería que yo termino acá, Alexandra. De nuevamente agradecerte la invitación a participar de este tema, a participar entre ustedes. Gracias por haberme permitido estar aquí. A usted, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, pues, cuando se planteó este tema no lo hice a título personal, digamos que la situación se presentó desde ayer, pero pues es algo que nos sirve, que me sirve y muchas gracias. Vamos a contestar una última pregunta que nos está haciendo Alexander, que es ¿cómo dar manejo a la culpa cuando se presenta esa pérdida? Mira, qué interesante y qué bonita pregunta. Muy, muy bonita esa pregunta. Justo ahorita compartía con alguien que me hacía una pregunta respecto a un evento de suicidio. Y me preguntaba, ¿y cómo hace uno cuando se siente culpable porque esa persona se fue? Ups. Ese sentirse culpable, ese sentirse culpable está dentro de esa etapa de negación y esa etapa de ira, ¿sí? El Ok, sentimiento de culpa está en ese deseo de haber querido hacer algo porque esa persona permanezca entre nosotros, ¿sí? Entonces, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera actuado antes, si yo me hubiese dado cuenta de la enfermedad que tenía, si yo hubiese sabido leer qué era lo que iba a hacer, si yo hubiera evitado que se fuera para ese viaje, si yo hubiera evitado que saliera, si yo lo hubiera acompañado, ¿sí? Ahí está toda la negación, la ira, la negociación, ¿sí? Entonces, ese es un estar conectado con el pasado, ¿sí? ¿Sí? Que hace parte de estas etapas de asimilación de las circunstancias. Entonces, Yesenia nos dice algo sí, muy claro y es, y si hubiese tomado su lugar, porque mejor yo que tú, o hubiese sido mejor o yo que tú, porque, ¿sí? exacto, porque yo no, ¿Por qué no a porque, mí? ¿Por qué a ella y no a mí? Ese es el sentimiento y ahí volvemos a tratar de cambiar las circunstancias, ¿sí? O tratar de controlar algo que no está determinado por nosotros, ¿sí? Algo que no está determinado por nosotros. Incluso he tenido la oportunidad de que médicos me hagan esa pregunta que nos hizo Alexander. Si yo era médico, ¿por qué no me di cuenta para haberla salvado? Si yo que era médico, ¿por qué no hice más? ¿Por qué me bloqueé? ¿Por qué me quedé aquí? ¿Yo por qué no me di cuenta? ¿Sí? Y esa es simplemente una mirada amorosa y una mirada del intento de salvar a ese ser que ya no se encuentra entre nosotros. Y comprender, aceptar eso es la mejor forma de poder atravesar ese pensamiento que hace parte. Que es una parte ahí que olvidé decirles, no negarnos a reconocer esa sensación y saber atravesar con ella. Porque entre más la reconozco, menos paralizado estoy y menos me conservo en ellas. Puedo y seguir más avanzando. rápido los podemos ¿Bien? aceptar, ¿Cómo? y más rápido los podemos aceptar. Y más puedo atravesar ese camino. O sea que todas son experiencias y momentos por los cuales todos pasamos. Entre menos se nieguen, mejor. O sea que ese acompañante que me dice, deja la cosa, eso ya pasó, déjalo así, me está diciendo no, se está poniendo en el lugar de que él siente que no va a ser capaz con eso, entonces evita que tú seas capaz con eso. ¿Sí? Miren qué Ok, interesante el lugar del acompañante también ahí.
¿sí? Que el acompañante está diciendo, no, no sufras así porque es que un día a mí me toque, yo no soy capaz. Entonces no lo hagas vos y Ok. evita, ¿no? Cada uno va atravesando, ¿sí? Y será momentos diferentes. De nuevo, Ok. gracias Alexandra, amigos Púrpura, por haberme invitado a participar de este espacio. No, doctor, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo que sabemos que en estos días debe estar supremamente ocupado, de verdad. Le agradecemos de todo corazón el tiempo que se tomó para acompañarnos. A ustedes, chicos, muchas gracias por acompañarnos. En el transcurso de estos días les estaremos comunicando por nuestras redes sociales si la otra semana tenemos tertulia. Y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bien, Que los gracias por la bendiga y estamos invitación. en una próxima. Gracias, Doc. A todos, hasta luego, que estén bien.